año 2010 enfrenté el cáncer por primera vez. Me detectaron un tumor maligno en el riñón izquierdo, el cual ocupaba más del 50% de mi riñón. Bueno, el médico indicó de que no podía perder mucho tiempo, me dio límite de 2 meses prácticamente para poderme operar. Y fue así como llegué a la operación, pero gracias al apoyo de nuestra iglesia, de los amigos, los pastores, en oración, pude lograr salir exitosa de esta operación, ¿no? Me extrajeron el tumor y bueno, mi riñón quedó intacto. En el año 2015, durante la etapa de hacerme mis chequeos de rutina, en las imágenes apareció nuevamente otro tumor en el mismo riñón. Ya para eso el doctor había decidido hacerme una nefrectomía que implicaba ya perder el riñón izquierdo. Bueno, fue así como llegó el momento de mi operación, nuevamente orando mis pastores por nosotros, por mi vida, mi familia y mis amigos. Logré también nuevamente salir exitosa de esta operación y el resultado de patología también salió a mi favor, no tuve que llevar quimioterapia. Con el pasar del tiempo, bueno, yo ya tenía 6 años más o menos en camino de vida, pertenecía al Ministerio de Oración, había también llevado ya los cursos de mujeres en la cual aprendí muchas cosas, dentro de ellas las promesas de Dios para nuestras vidas, la cual memoricé en este caso para mi situación que atravesaba, que era sanidad. Y todos los días oraba constantemente con la palabra de Dios hasta que llegó el momento en que recibí mi sanidad, me declararon sana, ya no tuve cáncer ni se presentó otro problema y el doctor me decidió dar de alta. Con el pasar del tiempo me quedó solamente el riñón derecho y de un momento a otro, en el año más o menos 2018 fue que se desprendió un cálculo renal y cayó a la uretra. Esto hizo que se obstruyan mis vías urinarias y el riñón dejó de funcionar. Fueron 10 días de incertidumbre en la cual me practicaban una serie de procedimientos bastante dolorosos e incómodos para mí. Pero yo siempre confiando en Dios, sabía que Dios iba a hacer algo por mí. Nunca dudé de eso. Siempre mis ojos estaban puestos en el Señor y en sus promesas, que sí las conocía y sí las creía. Hasta que el doctor, bueno, como la creatinina subía, todos los días me ponían cosas a la vena para que yo podría orinar, pero no lo lograban. El doctor ya decidió hacerme una diálisis. Eso para mí representaba un retroceso en mis funciones renales, también un cambio dramático en mi vida, porque a partir de ese momento yo tenía ya que dializarme permanentemente de por vida. Pero bueno, llegó el día del procedimiento, me introdujeron en el cuello, en la aorta, en la vena aorta, unos catéter, lo cual es bastante doloroso para mí. Tuve que tolerar eso, pero gracias a Dios lo pude hacer. Me quedé lista ya para que me conecten a la máquina y me acuerdo que me quedé sola en mi habitación de la clínica, esperando que vengan los médicos ya con la máquina. Y en ese momento sentí una necesidad enorme de darle gracias a Dios por todo lo que Él había hecho por mí, adorarlo, decirle cuánto lo amaba. Comencé a recordar todo lo que me había ayudado durante toda mi vida y tanto era el dolor de mi garganta que de verdad que yo dije ya no voy a poder ni orar ni cantar por un buen tiempo. Así que decidí alabarlo al Señor, decidí adorarlo, bendecirlo y lo hice por un buen tiempo, como nunca lo había hecho realmente. Hasta que vino el momento ya que no quería, pero ya estaba la máquina en mi cuarto, los médicos también. Y en ese momento, cuando ya me disponía a acercarme a la máquina, sentí una sensación de orinar. Y le dije a mi esposo que tenía una sensación como que de ir a orinar. Pero mi esposo, un poco incrédulo, no me creyó. Y igual, bueno, yo tuve que irme al baño porque era lo que yo sentía, ¿no? Así que fui y efectivamente cogí una de las jarritas que estaban ahí que medían la cantidad de orina. Y fue algo asombroso, comencé a orinar de una manera realmente sorprendente, que el mismo doctor se quedó sorprendido porque dijo, ¿cómo? Nunca vi un caso parecido, 10 días sin orinar con la creatinina que volaba. Y de un momento a otro, esto es un milagro, me dijo señora. Y yo le dije, sí doctor, es un milagro, porque Dios existe, Dios es real y lo imposible no existe para nuestro Dios. Así que gracias a Dios oriné, salí, ya las manos las podía cerrar porque estaba muy hinchada. Así que desconectaron la máquina y el doctor me decía que era como que la novia se había quedado en la puerta de la iglesia porque él estaba totalmente de blanco, sus enfermeras, y bueno, no sucedió lo que ellos esperaban, ¿no? Así que
En ese momento me di cuenta que no solamente la palabra de Dios y la oración eran poderosas para enfrentar esos problemas que puedan venir a nuestras vidas, ¿no? Sino que también la alabanza y la adoración. Hay poder en ese momento, se crea una atmósfera de adoración donde cosas grandes y sorprendentes pueden pasar. Dios puede tocar nuestro cuerpo, Dios puede sanarnos, restaurarnos en ese momento. De verdad que para mí también fue algo, una revelación en mi corazón. Y bueno, yo sabía que hasta el último minuto Dios podía hacer algo conmigo. Él prometió, y yo lo leí también en Salmo 138, que Dios no va a defraudar la obra de sus manos. Y yo soy la obra de sus manos del Señor, al igual que tú también. Así que no hay que tirar la toalla, hay que seguir confiando hasta lo último, porque Dios tiene la última palabra. En octubre del 2020 me diagnosticaron cáncer de mama en grado 2. En ese momento mi mundo se paralizó, me llené de temor a morir, me llené de preocupación por mis hijas, por mi familia. Estaba asustada, devastada y me preguntaba, ¿dónde estás, Dios? Mira lo que está pasando, ayúdame. Y en ese momento aparecieron mis amiguitas del ministerio de ellas, que me llenaron de palabras de ánimo, de esperanza, de vida, de sanidad, con las promesas de Dios. Y en ese momento también decidí hacer algunas cosas que nunca lo había hecho, que lo estaba postergando. Y una de ellas era leer la palabra de Dios con mucha responsabilidad y organizada y completa. Y empecé a leer y empezó Dios a responderme todas mis preguntas que me estaba haciendo, el por qué yo estaba pasando por ese trance del cáncer. Me acuerdo mucho que yo tenía miedo de morir y Dios me habló por medio de su palabra que pasarás por valle de sombra de muerte y no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Me empecé a agarrar de la parte final de la promesa, tú estás conmigo. Dios me empezó a fortalecer a través de su palabra y esa fortaleza que Él me empezó a dar, yo empecé a hablar de Él en la clínica donde estaba, en las quimios donde yo estaba, empecé a hablar de Jesús, empecé a hablar llevando palabras de sanidad, palabras de esperanza, de ánimo, de vida, y era presentar a Jesús, y empecé a entender por qué tenía que estar ahí, y era para hablar de Él más a personas que lo necesitaban, y realmente eso ayudó mucho en mi vida. Y si ahora me preguntan qué me salvó del cáncer, fue la palabra de Dios en mi vida. Sí, fue la palabra de Dios, porque desde que empecé a leerla, Dios empezó a hablarme, a darme paz, a darme calma y a no tener miedo a la muerte, porque finalmente, dice su palabra, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sabía que todo iba a estar bien, esté yo o no esté, porque Él se iba a encargar de los míos. Y eso me dio tranquilidad total. Y le agradezco a Dios porque todo este proceso que pasé me ayudó mucho a fortalecer mi fe, a hablar de Él, a sentirme que dependo de Él. Y ahora yo quiero dar ese testimonio siempre a las mujeres que Dios es bueno, que Dios es sanador, que Él nos puede sanar de todo. Y ahora yo no soy víctima del cáncer, yo soy sana. Mi ancla fue la palabra de Dios en ese momento.